tiene que llegar a ocupar el puesto que sea, el puesto que ella quiera, primero, porque quiera ocuparlo, segundo, porque tenga la capacidad adecuada y tercero, porque tenga la formación. Y entonces, a igualdad de condiciones, pues perfectamente que sea una mujer. Pero la mujer que llega a un puesto, mire, yo he tenido la experiencia, yo llegué en el Congreso de los Diputados en el año 86, hace ya más de 20 años. Entonces, el Partido Popular no tenía cuota, el Partido Socialista sí. Había en porcentaje mayor número de mujeres en el PSOE que en el PP. Pero, sin embargo, las mujeres del PP teníamos mayores responsabilidades. Muchas de nosotras éramos portavoces ya en el Congreso. Y muchas de las que habían llegado en el Partido Socialista eran simplemente diputadas que estaban sentadas en el escaño para seguir la indicación de voto que les daba su portavoz. ¿Por qué? Porque aunque fueran unas mujeres magníficamente preparadas, llegaban con la etiqueta de mujer cuota y, por tanto, era tanto como decir, bueno, ha venido aquí porque es mujer y porque tenemos que tener mujeres. Y se tenía mucha menos confianza en ella. Y yo eso lo viví hace más de 20 años y soy convencida de que desde luego no se favorece nada. Mire, los que defienden las cuotas o las paridades hablan de discriminación positiva. Y yo siempre digo una cosa, que discriminación, aunque le pongas detrás la palabra positiva, sigue siendo discriminación y a la larga no favorece a las mujeres. ¿Cree que hay ministras cuota también? Pues mire, yo creo que, no sé si hay ministras cuota, yo lo que pienso es que el señor Rodríguez Zapatero formó un gobierno, que por cierto es el peor de toda la democracia, y no dicho por mí, no dicho por mucha gente, en el cual tuvo, en lugar de buscar las mejores personas más capaces y mejor formadas en cada y con mayor sentido político para cada área de su gobierno, hizo dos extracciones, una por origen y otra por sexo. Y claro, así es muy difícil que salga por origen territorial, me refiero, porque hizo equilibrios. Bueno, de aquí de Andalucía pues tenía que llevar dos, de Extremadura tenía que llevar no sé qué, de Castilla, y bueno, pues así es muy difícil que salga un buen gobierno, y se ha demostrado que desde luego no ha acertado. En cuanto a ministras cuota, mire, yo no sé si son o no son, pero lo que yo sí sé es que están prácticamente desaparecidas y que cuando salen para decir algo, la verdad es que sus declaraciones no son las de más sentido político que pueda haber, por decirlo de una manera suave. Quería preguntarle, ¿le costó dejar la política municipal? Pues sí y no. Sí y no. Mire, yo llegué a la política municipal tras haber estado muchos años en política nacional. Y a mí me gustaba mucho el Parlamento. Y entonces llegué a la política local, bueno, sin haberlo pensado. Y la verdad es que cuando llegué no eché de menos la política nacional en absoluto. En absoluto. Y pensé que sí, pero no. Hice un proceso de inmersión y además aprendí muchísimas cosas. Yo siempre decía que una vez me preguntaron, ¿qué es ser alcalde de una ciudad? ¿Qué es ser alcaldesa? La verdad es que por segundos me quedé con la mente en blanco y digo, bueno, ¿cómo lo digo yo en una frase? Y me vino a la cabeza una frase que luego lo he repetido muchas veces y dije, es como hacer un máster en la vida. Y es verdad, porque es que un ministro de Obras Públicas o de Fomento sabe mucho de carreteras, de puentes, de no sé qué. Un ministro de Sanidad sabe de hospitales, un ministro de Justicia sabe de juzgados. Pero un alcalde, ahora mismo, en un determinado momento, está con unos planos encima de la mesa decidiendo por dónde va una infraestructura de una ciudad, y media hora más tarde pues está con unas mujeres maltratadas, o está viendo una guardería de niños, o está viendo cómo se puede atender mejor a los mayores, y con apartamentos tutelados, con residencias. Es decir, que es una labor apasionante. Lo que pasa es que yo procuro, cuando dejo atrás una labor, pasar página y dedicarme a la siguiente. Y lo mismo que cuando dejé la política nacional, hice un proceso de inmersión en la política local. Cuando dejé de ser alcaldesa dije, bueno, hay otro alcalde que se quedó, porque yo me fui antes de acabar el mandato, se quedó que era mi primer teniente alcalde, tiene que llevar a cabo adelante su proyecto y yo ya no entro. Pero sí le voy a decir una cosa, de vez en cuando me gusta pasear por mi ciudad y ver pues aquellas cosas que con mucho esfuerzo, esa es la mayor satisfacción de un alcalde, que ves lo que has puesto en marcha. Lo vi, muchas cosas no las pude inaugurar yo, las inauguró mi sucesor, pero bueno, pues cuando paso, pues a lo mejor pues, por el casco antiguo de la ciudad, que era muy deteriorado y que yo aprobé un plan integral y que ya, bueno, pues se ven muchas cosas, y a lo mejor veía un restaurante del casco y otro día me decían, mire, fíjese, ve que esta casa ya se ha levantado, ¿se acuerda que fue un solar, que había problemas? Bueno, pues todas esas cosas sí que la verdad es que dan una gran satisfacción. Hay una cosa que tiene que haber vivido en primera persona, de forma clarísima, que es la dificultad que tienen muchas veces las mujeres, y más en política, en primera plana política, para conciliar la vida familiar con la vida laboral. ¿Qué se puede hacer y cómo lo ha llevado? Bueno. Hombre, yo lo he tenido relativamente fácil porque no tengo hijos, y por tanto, entonces es muy diferente, es muy diferente tener en casa no solamente que te espere tu marido, que también tiene su complicación.
más que si es a la inversa, si el político es el hombre y la mujer es el cónyuge o el cónyuge. Pero bueno, es complicado, pero es complicado lo mismo que cualquier otro trabajo. Es decir, las mujeres, por mucho que tengas quien te ayude en casa, que si trabajas fuera, pues al final tienes que buscar de una manera u otra ayuda, pero siempre es complicado. Yo me acuerdo que un día se reían, iba yo en el coche, era yo alcaldesa, iba en el coche, iba hablando por teléfono, y iba al lado, no sé quién venía conmigo, un concejal o no sé qué, y de repente cuelgo el teléfono de hacer las gestiones de alcaldía que fuera, marco un número y hago el pedido de la verdulería. Y se quedó asombrado. Y cuando me vio colgar y digo, bueno, pues es que al mismo tiempo que estaba discutiendo con un concejal, pues no sé qué, luego resulta que es que en mi casa la nevera tiene que estar llena. Y eso me pasaba cuando iba, por ejemplo, a hacer la compra a un supermercado, en unos grandes almacenes en Zaragoza, que siempre iba a última hora de la noche. Claro, cuando salía del despacho a las 9 de la noche, lo último que estaba abierto. Y una vez una señora me vio y me dice, anda, ¿usted también compra? Y le dije, hombre, es que mi nevera hay que llenarla igual que la suya, ¿no? Con dificultad. Pero bueno, yo creo que cada vez las nuevas generaciones de hombres echan ya más mano en casa, ¿eh? Ya han tenido, los de mi generación están todavía educados para que una mujer les atienda, pero ya los chicos más jóvenes yo creo que ya, vamos, yo veo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos ya casados y tal, y veo que colaboran 50-50. ¿Cuál ha sido el peor momento que ha pasado a lo largo de su carrera política? Pues hombre, malos momentos, varios, sobre todo, bueno, pues relacionados, malos momentos cada vez que he tenido que ir a un funeral de un muerto en atentado, ¿eh? Y especialmente malos, uno, el primero, que yo entonces no era alcaldesa, pero ella diputada, que fue el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde hubo pues por lo menos 10 o 12 muertos, de ellos 5 o 6 niños. Yo recuerdo el funeral en la Basílica del Pilar de Zaragoza con todos los féretros alineados, incluidos los niños, terriblemente. Y ya en lo personal, el peor, pues también por culpa de ETA, cuando asesinaron a Manolo Jiménez Abad, que era el presidente del Partido Popular en Zaragoza, vamos, en Aragón, y lo mataron una tarde de domingo cuando iba al fútbol con su hijo. Le pegaron un tiro por la espalda y yo estaba en casa, me iba entonces para Madrid, porque era un domingo, yo era presidenta allá, y me llamaron, y la verdad es que me dijeron que han matado a Manolo Jiménez, a Manolo, y yo no, en ese momento no caí ni en ETA, dije, ¿qué han matado? ¿Qué ha pasado? Y me dice, ¿qué ha pasado? Y el momento de llegar, lo mataron además muy cerca de mi casa, de llegar allí, donde el cuerpo en el suelo todavía, porque yo llegué a los 10 minutos, el cuarto de haber pasado, el cuerpo en el suelo, tumbado en una manta, su mujer que ya había llegado con su hijo, que era el que iba con él, metida en una ambulancia, yo creo que estaba allí. Bueno, pues son momentos muy terribles. Me gustaría acabar con un momento tan triste. ¿El mejor momento que ha pasado a lo largo de su vida política cuál ha sido? Bueno, pues el mejor, no lo sé, muchos, porque bueno, cuando ha habido un buen resultado electoral, pues hombre, en lo personal, la primera vez que me eligieron alcaldesa, era la primera vez que el PP iba a tener la alcaldía de Zaragoza en el 95, y esa noche, pues con especial emoción, el momento de la toma de posesión de alcaldesa, la mayoría absoluta del PP del 2000, el momento también de mi toma de posesión como presidenta del Congreso, no sé, buenos momentos, la verdad es que ha habido muchos. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada, por atendernos tan amablemente y transmitir su experiencia en política municipal y eso por estar aquí contándonos su experiencia también como mujer y como política, que es un tema que interesa y mucho a todos los ciudadanos porque es un tema muy de actualidad y en el que cada vez conocemos a más mujeres que poco a poco se han ido introduciendo en la vida política municipal de los diferentes municipios porque ha sido necesario. Y lo vamos a dejar ya. Antes les dejamos con esa mirada crítica de Martín Fabelis con el que acabamos el programa todos los días.